Hermano Luis, buenas noches, bendiciones, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú? Todo bien, hermano, llegando del trabajo y un poquito cansado, pero bendito sea Dios, hay trabajo y eso es lo más importante. Sí, exactamente. Hay que darle gracias a Dios por el trabajo. Sí, gracias y gracias, hermano, por aceptar esta invitación. Voy a pedirle a los hermanos que están abajo, que están llegando, que me ayuden a darle tap tap a la pantalla para que este en vivo llegue a más personas. A veces a esta hora cuesta un poquito que se conecten los hermanos, pero voy a pedir que me ayuden a compartir, a darle tap tap a la pantalla. El tema es el bautismo de familias. Vamos a compartirlo junto con mi hermano Luis Lisboa, un ex pastor protestante, si no estoy mal, de la iglesia presbiteriana. Hermano Luis. Sí, exactamente. Fui pastor de la iglesia reformada. Bueno, también de iglesia pentecostal, ¿no? Básicamente recorrí bastante por el protestantismo. Ah, ok, excelente. Para ir antes de iniciar con el tema, hermano Luis, ¿cómo se siente? Una pregunta importantísima. ¿Cómo se siente de estar dentro de la iglesia que Cristo fundó? La verdad que eh, a veces se vuelve un poco difícil poder expresar el sentimiento, ¿no? Pero es una mezcla de seguridad, ¿no? Porque de alguna manera el saber que uno está en el lugar que Cristo básicamente señaló, ¿no? Para estar, eso da seguridad, ¿no? Porque no hay nada más seguro que estar donde Cristo nos dejó para que estemos, ¿no? Que viene a ser su iglesia, ¿no? La iglesia católica. Y por otra parte, alegría, ¿no? Alegría de poder, después de mucho tiempo, de búsqueda, de estudio y todo esto, poder llegar a la iglesia que Cristo estableció, conocer grandes verdades, conocer los grandes dogmas, que son, los dogmas son las verdades de fe, los grandes regalos que Cristo le ha dado a la iglesia, ¿no? Como por ejemplo la Eucaristía, la confesión, ¿no? Son grandes verdades los dogmas marianos, son grandes verdades que la Iglesia Católica posee, que no vamos a encontrar en ninguna otra parte, porque ni la Eucaristía, ni la confesión de pecados, ni la intercesión de los santos, ninguna de estas verdades se van a practicar en ninguno de los otros movimientos, ¿no? Exactamente, exactamente, es algo importantísimo. Yo también quiero compartirle, hermano, que mi familia viene del protestantismo. Mi papá, mi mamá, mi papá fue muchos años presbiteriano igual y perteneció a una iglesia que le llaman o se autodenomina la Iglesia de Cristo. Entonces, mi familia también ha desfilado de las iglesias protestantes y de verdad todo esto que tenemos dentro de la iglesia no lo podemos encontrar en ningún otro lado. Simple y sencillamente porque, pues, hoy en día hay tanta ignorancia, tanta falta de conocimiento e inclusive déjeme decirle que yo, según tengo entendido y me he convencido de que usted fue pastor, pero que fue un pastor preparado, ¿no? Que estudió, que se preparó para ser pastor. En muchas Sí, denominaciones hay pastores que solo han soñado, que les han dicho a través de un sueño que van a ser pastores y al otro día amanecen siendo pastores. sí, exactamente. Lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros decimos protestantismo, nos estamos refiriendo a las iglesias más antiguas, como el luteranismo, el presbiterianismo, los metodistas, aunque los metodistas son posteriores, pero aún así son considerados como protestantes, lo que sería como las iglesias protestantes históricas, que en estas iglesias como que aún se mantiene cierta seriedad, cierta cercanía con la Iglesia Católica, porque, bueno, de alguna manera se mantienen muchas prácticas católicas, como bautismo infantil, y bueno, algunas como
la creencia de Cristo verdaderamente presente en los elementos. Entonces, estas iglesias como que tienen cierta cercanía al catolicismo, mantienen un sentido ¿cómo te puedo decir? Bueno, para poder llegar a ser pastor se necesita preparación, estudiar teología, latín, griego y todas estas cuestiones, ¿no? Se requiere preparación. Pero por otra parte, tenemos a los evangélicos, pero dentro de los evangélicos tenemos a los neoevangélicos, que básicamente estos no tienen requerimiento para ser pastor. O sea, no importa si fueron a la escuela o no, no importa si saben escribir o no, no importa si saben leer o no, lo importante es que, supuestamente, entre comillas, haya un llamado de Dios, que puede venir por supuestas revelaciones, ¿no? Exactamente. Y lo más ilógico, pastor, o sea, vuelvo y repito, yo tengo entendido que usted, al igual que muchos pastores, han estudiado para ser pastores, pero he entendido también que dentro del estudio que realizan, se han encontrado con la verdad, se han encontrado con esta verdad que no puede ser ocultada y que llega un momento en el que no se puede soportar y que tiene que irse buscando y profundizando más, y sucede lo que sucedió justamente con usted, que tiene que irse a la iglesia verdadera de Cristo simple y sencillamente porque descubrió la verdad. Eso es lo que yo he entendido hasta el día de hoy. Corríjame si estoy en el error. Sí, muchos, por causa de estudiar la historia de la iglesia, terminan aceptando a la iglesia católica. No todos dan el paso, es verdad, no todos dan el paso a la iglesia católica, pero la mayoría sí terminan reconociendo que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó y que de alguna manera ellos empiezan a desarrollar como una simpatía, incluso una admiración por la iglesia católica. Por ejemplo, la mayoría de estos pastores que se preparan en seminarios, al principio de repente ven como a la iglesia católica como, no sé, como la gran apóstata, ¿no? Como si fuera el demonio, ¿no? Pero a medida que van estudiando, empiezan a tener más cercanía con la iglesia católica, más simpatía con la iglesia católica que con los mismos evangélicos. Van a tener mayor comunión con los católicos que con los pentecostales. ¿Por qué? Porque de alguna manera los estudios teológicos los van a llevar a abrazar de alguna manera más al catolicismo. Por ejemplo, la cristología. Cuando un pastor se prepara y estudia la cristología, tiene que reconocer que la cristología fue desarrollada por los católicos, y reconocen que los católicos tienen cristología, pero los evangélicos no. Y que los evangélicos, muchos son nestorianos, muchos son arrianos, que tienen cantidad de herejías cristológicas, ¿no? Como por ejemplo los pentecostales y bautistas, que rechazan la Teotocos, rechazan a María como Madre de Dios. Entonces, cuando un presbiteriano, un luterano, un anglicano empieza a estudiar, un metodista, empieza a reconocer que a María hay que llamarle necesariamente Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, y si María fue madre de Jesucristo, que es Dios, entonces María es Madre de Dios. Cuando reconocen esto, automáticamente tienen que decir, es que nos acercamos más a la Iglesia Católica que a los evangélicos. Y aquí es donde empieza a surgir esta simpatía por la Iglesia Católica. Y muchos empiezan a estudiar más a fondo a los padres de la Iglesia, y cuando empezás a leer a los padres de la Iglesia a fondo, bueno, es que hay alta probabilidad de que te vuelvas católico, ¿no? Exacto. Muy... Parece, fíjate que cuando yo inicié mis caminos en la Iglesia Católica, uno de los puntos fue también exactamente los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque al leer la Didache, te das cuenta de muchísimas cosas, de muchas cosas que los apóstoles hicieron, y que te llegas a dar cuenta que esas cosas las hace la Iglesia el día de hoy, porque la Iglesia no cambia jamás, la Iglesia es la misma. Pero bueno,
hermanito, vamos a entrar de lleno con el tema. Hermanos, sabemos 54 personas. Si me ayudan a darle tap a la pantalla, no seamos egoístas, más personas también desean conocer, desean aprender, desean profundizar más en estos temas. El tema se llama el bautismo de familias, porque la Iglesia Católica no bautiza a solo bebés, no bautiza a solo adultos, bautiza familias completas, ¿verdad? Así como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces voy a pedirle que me ayuden a compartir, a darle tap, y sin más preámbulos vamos a iniciar con el tema, ¿verdad? Mi invitado especial se llama Luis Lisboa, un pastor ex protestante que descubrió la verdad de la Iglesia de Cristo y hoy está formando parte de esta iglesia que Cristo ha fundado. Entonces, vamos a compartir juntos el tema, pero voy a dejar que el hermano, por supuesto, participe más, porque esa es la idea, que él venga y nos explique. Él comentó desde el principio que la iglesia a la que él pertenecía sí creía, y por eso me llama la atención y por eso lo de la invitación, porque esa iglesia sí ha bautizado también a bebés, ha bautizado familias completas. Entonces es importante darse cuenta que no solo la Iglesia Católica lo hace, sino muchas de las iglesias históricas, y quienes no lo están haciendo son las iglesias que han nacido en los últimos días. Entonces precisamente por eso está aquí como invitado el hermano Luis Lisboa, un expastor protestante, porque él nos va a compartir. Entonces, hermano, iniciamos desde ya, le doy el tiempo para que empiece a compartir, para que empiece a hablarnos realmente cómo es que usted lo creía y cómo es que lo cree el día de hoy, cómo le ha entendido a la iglesia de Cristo. Adelante, hermanito, bendiciones. Ok, bueno, el tema es bastante complejo, pero bueno, voy a contar un poco de mi testimonio y de repente con esto ir aclarando un poco algunas ideas, ¿no? En el mundo protestante, las iglesias evangélicas discuten entre paidobautismo y credobautismo, ¿no? Por un lado están los credobautistas, que rechazan el bautismo de niños, y por otra parte están los paidobautistas. Pero tengo que aclarar que las iglesias paidobautistas protestantes, que son las antiguas, como las iglesias reformadas, las iglesias anglicanas, las iglesias luteranas, las iglesias metodistas, son paidobautistas y credobautistas, al igual que la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también es credobautista y también es paidobautista. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica bautiza a niños, pero también bautiza a adultos, porque en el caso de que llegara un adulto, ¿la Iglesia no lo va a bautizar? Por supuesto que lo tiene que bautizar. Y cuando se bautiza a un adulto, se bautiza bajo la fórmula credobautista, porque el adulto, como ya usa la razón, primero tiene, por supuesto, al ser mayor de edad, tiene que asentir, tiene que aceptar las verdades del Evangelio para después decir, bueno, me quiero bautizar. Por ende, tiene que creer primero, ¿no? Sería ridículo que, o sea, pensar que un adulto lo podemos bautizar por la fuerza, ¿no? Por ende, al bautizar adultos, la iglesia bautiza en la fórmula credobautista. La persona primero cree y después se bautiza. Pero cuando bautizamos a los niños, lo bautizamos en la fórmula paidobautista, ¿no? Y esto es igual en las iglesias calvinistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas y metodistas. Incluso, acá tengo que hacer una aclaración, los bautistas, que eran los rebautizantes, los primeros bautistas, también bautizaban a los niños. Se les llamaban anabautistas porque ellos volvían a bautizar a las personas que venían del catolicismo, pero bautizaban a los niños. Y los volvían a bautizar si venían de la Iglesia Católica, pero bautizaban a los niños. El tema del rechazo del bautismo de los niños va surgiendo después, bajo una teoría
de que las iglesias protestantes históricas como el luteranismo, el presbiterianismo, el metodismo, como que todavía estaban con la levadura de la iglesia católica, ¿no? Empezaban con eso, ¿no? La iglesia luterana bautiza niños porque aún está infectada con la levadura de la iglesia católica. La iglesia presbiteriana bautiza niños porque aún está infectada con la teología de la iglesia católica, ¿no? Y ahí empezaban a establecer sus propias ideas bajo sus propios criterios. Y es interesante porque supuestamente ellos abrazan la reforma de Martín Lutero, pero Martín Lutero condenó, porque Martín Lutero, el reformador de los que, bueno, está claro que no reformó. Su intento de reformar en realidad terminó en una división, pero él condenó, al igual que todas las iglesias antiguas protestantes, condenaron a aquellos que rechazaban el bautismo de niños. Los condenó. Por ejemplo, Juan Calvino, él dice en uno de sus escritos que aquellos que rechazan el bautismo de niños solamente pueden ser personas infladas por el mismo Satán. Es fuerte, ¿no? O sea, y estamos hablando del padre de las iglesias reformadas, ¿no? Él dice que aquellas personas que rechazan el bautismo de niños solamente pueden ser personas infladas por el mismo Satanás. Martín Lutero también condenó a aquellos que rechazaban el bautismo de niños. Ahora, ¿por qué las iglesias protestantes históricas bautizan niños? Al igual que la iglesia ortodoxa y católica. Porque la iglesia de Cristo ha bautizado niños por 2000 años. Siempre ha bautizado niños. Y podemos decir que la iglesia cristiana siempre ha bautizado niños. Y también esto viene desde antes, desde el tiempo de, ¿verdad? De los judíos, ¿no? De la circuncisión. Porque de alguna manera se mantiene la idea del pacto, ¿no? La idea del pacto, de la incorporación de la familia al pueblo de Dios. En el pueblo judío, la forma de incorporar a la familia al pueblo de Dios era por medio de la circuncisión de los varones. En el nuevo pacto, ¿verdad? La forma de incorporar a la familia es por medio del bautismo. Pero lo que se mantiene es la incorporación de la familia. Dios siempre mantuvo esa incorporación. Querido hermano, yo voy a interactuar contigo para que no sea solamente un monólogo. Me interesó ese libro que mostrabas ahí. Lo podés recomendar si querés para que las personas puedan tener materiales e informarse, porque muchas veces los videos son cortos y no podemos desarrollar las ideas lo más claro posible, y es bueno recomendar libros que las personas puedan informarse, conocer los argumentos a fondo, ¿no? Y poder después afirmarse en la doctrina y poder enseñarla, ¿no? Así es, hermano. Padres apostólicos. Padres apostólicos, y aquí encontramos la didaché. Aquí encontramos la didaché y al final más o menos voy a citar algo tan importante que en la didaché se cita la fórmula del bautismo. Eso lo vamos a citar al final. Esa es biblioteca patrística, y aquí están los padres apostólicos. Importantísimo. Hermano protestante, si tú lees esta obra completa, te aseguro que te vas a encontrar con muchas cosas con las que no te quieres encontrar. Pero bueno, hermano, también antes de que continúe, quiero citar algo importante, ¿verdad? Yo voy a utilizar este libro hoy. Se llama Diálogo con los protestantes, es del padre Fabiano Amatuli. Fue un sacerdote, creo que usted lo ha escuchado de él o lo ha leído en su momento, que se dedicó mucho a la apologética. Y aquí están los temas completos, hermanitos, están los temas completos. Todos los temas que necesitamos saber, la mayoría se encuentran acá. Claro, esto no profundiza tanto, pero sí encontramos mucho. Lo básico está acá. Bueno, eso es lo que quería decir por el momento. Hermano Luis, continúe y después voy a dar una pequeña participación acerca de algunos textos bíblicos que vamos a citar. Adelante, hermanito. Ok. Bueno, básicamente la iglesia
bautiza a la familia, primero porque es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento que podríamos decir que ya lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, como dije. Dios siempre mantuvo esa forma de incorporar a la familia. Dios a su pueblo incorpora a la familia. Los padres siempre van a ser como los representantes de la familia. Porque si ustedes ven, hay algo que se mantiene tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que es la responsabilidad de los padres, ¿no? En el Nuevo Testamento se va a hacer gran énfasis en la responsabilidad del hombre. El hombre, como cabeza de la casa, debe de cuidar a su esposa y a sus hijos, educarlos y formarlos en los caminos del Señor. Esto no era diferente en el Antiguo Testamento. El hombre era responsable de la familia y de incorporar a la familia al pueblo de Dios, ¿verdad? El hombre como la cabeza. Entonces, el hombre como cabeza debe de incorporar a su familia al pueblo de Dios. Por supuesto que no de forma obligada. Acá yo voy a empezar a hablar sobre algunos argumentos que no tienen sentido, que se escuchan del lado protestante. Por ejemplo, un argumento común es, a mí me obligaron a bautizarme cuando era niño. No, porque a un bebé no se le obliga, porque el bebé no tiene voluntad. Y si no hay voluntad, no hay obligación. Yo solamente obligo a alguien cuando la persona tiene voluntad propia y quiere otra cosa diferente. Y yo lo someto a fuerza. Eso es obligar a alguien. Pero a un niño, a un bebé, no se le obliga, porque el bebé no puede decidir. Ahora, el argumento es tan hipócrita, porque hay que ser honesto, ¿por qué digo que es tan hipócrita el argumento? Porque cuando el padre lleva al niño a la escuela, ¿no? El niño no quiere ir a la escuela los primeros días. Cuando el niño va a la escuela los primeros días o al jardín, va a llorar, no se quiere quedar. De alguna manera la madre o el padre tienen que insistir, convencerlo para que se quede en el jardín, para que después pueda estudiar. Tiene que insistirle. Ningún padre va a decirle al hijo, hijo, ¿no quieres ir más a la escuela? Bueno, no vayas más. ¿No quieres ir a estudiar? Bueno, no vayas más. ¿No quieres comer sano? Bueno, come lo que tú quieras. ¿No quieres usar ropa, vestirte abrigado para el invierno? Bueno, anda como tú quieras. No, el padre tiene la responsabilidad de llevarlo a la escuela, de vestirlo y de darle comida, aunque el niño se oponga. Es responsabilidad del padre, no del niño. Bueno, asimismo es responsabilidad del padre el bautizar a sus hijos. Ahora una pregunta, si es malo, supuestamente, entre comillas, obligar al niño, porque no se le obliga, eso de obligar no va, porque cuando es bebé, el bebé no dice, no quiero ser bautizado, el bebé no expresa voluntad aún, entonces eso de obligar no corresponde, pero vamos a seguirles la teoría, ¿no? Si eso es malo, entonces ¿no es malo llevar al niño a la escuela cuando el niño no quiere ir? ¿No es malo darle la comida sana cuando el niño solamente quiere comer hamburguesas y papas fritas? Entonces creo que esos argumentos muchas veces no son muy coherentes. ¿Por qué? Porque cuando Dios en la Biblia le da la responsabilidad a los padres, Dios nunca dijo, bueno, ustedes son responsables de sus hijos, pero cuando sus hijos sean mañosos y no quieran someterse, dejen que sus hijos pequeñitos hagan lo que quieran. Eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, no es un argumento coherente con la Biblia, querido hermano. No sé qué opinas. Así es, queridísimo hermano Luis. También algo importante que podemos agregar acá es que, por ejemplo, cuando Jesús fue circuncidado, a él no le preguntaron si quería o no. Simple y sencillamente lo circuncidaron. Y me podrán decir muchas cosas con el argumento que estoy dando, pero eso es una realidad. A Jesús no le preguntaron, oye, ¿quieres ser circuncidado o tienes que creer para ser circuncidado? No.
A los 8 días él fue circuncidado y punto. ¿Para qué? Para pertenecer al pueblo de Dios. El bautismo también sirve para pertenecer al pueblo de Dios. Es una de las características que tiene el bautismo. Pertenecer al pueblo de Dios y recibir también el don del Espíritu Santo, ser hijo de Dios y también para el perdón de pecados. Son las características principales que tiene el bautismo. Entonces también, algo importante, y voy a citar acá, 1 Corintios 10, 1, 18, que es la prefiguración del bautismo. Prefiguración, para que no luego salga, es que citó ese texto que, bueno, ya conocemos a los hermanos protestantes, pero bueno, voy a citar entonces. Dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron. Hasta ahí. Vuelvo y repito el texto bíblico. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. Hermano Luis Lisboa, ¿qué significa la palabra todos? La palabra todos, ¿qué podemos decir de esa palabra? ¿Será que ahí los niños no están incluidos? Adelante, hermano. Claro, bueno, la palabra todos es todos. Y ya vamos a hablar un poco sobre ese argumento también. Y sobre lo que tú decías, sobre la circuncisión de Jesucristo, es interesante porque, seguido de este argumento, ¿no? Cuando nosotros respondemos que a Jesucristo, o sea, Dios siempre le dio la responsabilidad a los padres, ¿no? Entonces, ellos tratan de como salir por la tangente, ¿no? Y empiezan a decirte, ok, pero el bautismo es por fe. Ahora, ¿un bebé puede creer? Si la salvación es por fe, el bautismo es para fe, ¿cómo hace un bebé para creer? Acá viene un tema de desconocimiento también del Antiguo Testamento y de la circuncisión. Porque aunque ustedes, y acá estoy hablando de si hay, para protestantes, si hay algún protestante o evangélico escuchando, si ustedes ven el Antiguo Testamento, la salvación era por fe también. La salvación en el Antiguo Testamento era por fe. Porque aunque había que someterse a la ley, había que someterse por la fe a la ley. Si las personas cumplían la ley, pero sin fe, no tenía valor ninguno. De hecho, Dios exige desde el Antiguo Testamento fe. Esa exigencia, la exigencia de la fe, viene desde el comienzo. Dios siempre exigió fe. Fe para cumplir la ley. Fe para participar de los sacrificios. Fe para participar de la Pascua. La fe siempre fue requerida. ¿Por qué? Porque las personas del Antiguo Testamento fueron salvadas por la fe en aquellas señales, ¿verdad?, que representaban y que apuntaban al Mesías. Los del Antiguo Testamento fueron salvados por la fe en el futuro Mesías. Porque, ¿qué representaban los sacrificios? ¿Al Mesías? ¿Qué representaba la circuncisión? La circuncisión representa, de alguna manera, también el bautismo que nos une ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Nos une a Cristo. La circuncisión representa esa futura unión con Cristo, pero de una forma perfecta, podemos decirlo, porque las cosas del Antiguo Testamento son prefiguras de algo más perfecto que va a venir con Cristo, ¿verdad? La circuncisión representa el futuro bautismo, donde ya no solamente se va a considerar a los varones, sino incluso a las mujeres. Y todos van a poder participar de esta señal visible que de alguna manera tiene un significado espiritual que se da en las aguas del bautismo, que es la regeneración, la limpieza también de los pecados, ¿no? Ahora,
Si en el Antiguo Testamento la salvación también era por fe, porque también era por fe en las promesas de Dios, por fe en el pacto, entonces la pregunta es, ¿por qué Dios mandaba a circuncidar a los bebés que no podían decidir? ¿No? ¿Por qué Dios mandaba a circuncidar a un bebé que no podía decidir? Ahora, ¿eso es contrario a la fe? No, porque los padres tenían que entrenar a sus niños mientras crecían en la fe. En la fe, en los mandamientos de Dios, en las leyes de Dios, en todos los rituales que tenían que ver con Dios. Vamos a llamarle los sacramentos del Antiguo Testamento, ¿no? Que eran prefiguras de los sacramentos del Nuevo Pacto. Ahora, los padres tenían que discipular a sus hijos. Muchas personas dicen, no, pero que hay que bautizar a los discípulos. ¿Dónde dice que primero tienen que ser discípulos para después bautizarlo? No, señores. Primero se bautizan y después se le discipula. Vamos a ser honestos. Miren ustedes, incluso las personas mayores en el Nuevo Testamento, cuando una persona creía, ¿ustedes creen que cuando Felipe bautizó al etíope, primero lo discipuló y le dijo, mira, te vamos a enseñar el catecismo? Por supuesto que no había un catecismo como tal, pero estaban todas las doctrinas cristianas. Felipe no le dijo, mira, vamos a tener que estudiar todas las doctrinas cristianas porque primero te tengo que discipular para después bautizarte. No, simplemente al aceptar a Cristo lo bautizaron. ¿Y qué fue lo que siguió después del bautismo del etíope? El discipulado. Básicamente el discipulado vino después. Entonces, si bien es cierto, a los adultos primero de alguna manera se le enseña el catecismo, aún así después de su bautismo se le va a seguir discipulando, porque el discipulado del cristiano no termina con el bautismo. De hecho, recién comienza, ¿no? Y hay todo un camino y un proceso hacia adelante. Entonces, yo creo que muchas veces los argumentos, por eso digo, los argumentos en contra del paidobautismo no son coherentes con el espíritu de las Escrituras, ni antiguo testamentarias, ni la del Nuevo Testamento, querido hermano. Así es, hermano Luis. Y justamente con lo que acabas de decir, yo creo que es bueno citar los dos evangelios, Marcos y Juan, para poder hacer una explicación de Marcos primeramente y después de Marcos y de Mateo. Entonces vamos a citar primero, hermano Luis Lisboa, Marcos 16, 15, 16. Entonces vamos a darle cita y después voy a citar Mateo 28, 19. Vamos a ir al Marcos 16, 15, 16, que quiero poner que sabes que es uno de los textos favoritos de los protestantes y dice de la siguiente manera. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea, se condenará. Hasta ahí el texto de Marcos 16, 15, 16. Aquí vemos primeramente que lo primero es creer y luego ser bautizado. Simple y sencillamente. Ahora, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Mateo 28 en su versículo 19 dice lo siguiente. Ir pues, justamente lo que citabas ahorita, hermano Luis, ir pues y hacer discípulos a todas las gentes. Ir y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene, enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Hasta ahí lo voy a dejar. Marcos primero es creer y luego bautizarse. Mateo dice, id y hacer discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene la enseñanza. Enseñarles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hermano Luis,
podríamos profundizar un poquito más el por qué Marcos hablaba de primero creer y por qué Mateo habla y ahora de bautizar y después enseñarles a cumplir lo que él ha encomendado. Ok, primero, yo creo que acá hay que hacer varias distinciones sobre el texto, la gramática, ¿no? Primero, en el primer caso, no tenemos que entender un orden, porque el texto tampoco tiene como fin establecer un orden. El texto no está diciendo primero creer, después bautismo. El texto está, a ver, cuando nosotros estudiamos ese texto desde la gramática, nosotros tenemos que entender cuál es la función de ese texto. La función de ese texto no es, ¿cómo puedo decirlo así? Como pasos para el futuro bautizado. Es un texto imperativo donde Cristo le está dando una orden a los discípulos. Y Cristo está diciéndole básicamente que recorran el mundo para bautizar. Y Cristo hace una afirmación. Aquí esto es importante. Cristo hace una afirmación. Que aquellos que van a ser salvos, escuchen esto, aquellos que van a ser salvos son los que creen y son bautizados. ¿Ok? Lo que está diciendo Cristo, que básicamente es que los salvos, los que han de ser salvos, tienen que cumplir estos dos requisitos. Ser personas bautizadas y ser personas creyentes. Estos son los salvos. ¿Quiénes son los salvos? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Las personas que cumplan esos dos requisitos. Bautizados y creyentes. No podríamos decir que puede existir una persona creyente sin bautismo, porque si es creyente, ¿por qué no se bautiza? No tiene mucho sentido. Y si es un bautizado, entonces ha cumplido con uno de los requisitos y tiene que ser creyente, ¿no? Ahora, cuando Cristo da esta orden, comienza la iglesia cristiana, comienza. Por ende, la primera predicación se le va a dar a las personas que tienen entendimiento. Yo no puedo empezar a predicar el evangelio a los bebés. ¿Se imaginan lo incoherente que sea? Que Cristo diga, vayan y prediquen a los bebés. No se puede. Tampoco Cristo puede decir, vayan y bauticen a los niños, sin predicarle a los padres. No puede. No se puede, porque ¿cómo Cristo va a mandar a bautizar a los bebés de la gente sin antes convencer a los padres de que tienen que dejar bautizar a sus niños? No tiene sentido. Cuando Dios estableció la circuncisión, ¿a quién le habló primero? ¿A los hijos de Abraham o a Abraham? Le habló a Abraham, a un adulto. Abraham no estaba circuncidado, pero Dios comenzó por el adulto. Primero Dios tiene que comenzar por el adulto, para que el adulto después empiece a llevar adelante la práctica de inclusión de la familia. Por ende, cuando Cristo le da la orden a los discípulos, comienza la iglesia. Aquí comienza la historia de la iglesia. Y por supuesto que tiene que comenzar por los adultos. Porque no hay otra forma. Tiene que comenzar por los adultos. Por eso primero hay que predicarle a las personas adultas, pedirles que crean, bautizarlos a ellos y después enseñarles la importancia de bautizar a sus hijos, que es lo que pasa en Hechos capítulo, creo que capítulo 3, ¿no? Capítulos 2 y 3, cuando Pedro dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Todo aquel que fuere bautizado. Hechos 2, 38 y 39. Hermano. Exacto. Hechos 2, ahí va. 2, 38 y 39. Pedro dice que todos aquellos que se bauticen recibirán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y dice Pedro, y esta promesa no es solamente para ustedes, también es para sus hijos. Y ahí vemos lo que estamos explicando. Primero se tiene que predicar a los adultos y enseñarles que esa promesa no es solamente para los adultos, también para los hijos. Por eso después vemos que empiezan a bautizar a toda la familia. Y dice toda la familia. Y aquí es donde tú me hacías la pregunta, ¿no? ¿Qué significa toda? Muchos dicen, Luis, pero ¿cómo sabes que
cuando dice que bautizaban a toda la familia, habían bebés? Bueno, la Biblia no hace la aclaración de bauticen a toda la familia menos a los bebés, ¿no? Entonces creo que está sobreentendido. Si yo digo, lleva a toda tu familia el cumpleaños y hay bebés, se entiende que yo voy a llevar a los bebés, porque toda la familia es toda la familia. Si yo voy a poner una regla donde los bebés no pueden entrar a un cumpleaños o a una fiesta, yo voy a aclararlo y voy a decir, bueno, toda tu familia está invitada, menos los bebés o menos los niños. Ahora, la Biblia no hace esa aclaración. En ninguna parte dice, bautizaron a toda la familia menos a los niños o menos a los bebés. Por ende, nosotros no somos los que tenemos la carga de la prueba, porque nosotros nos limitamos al texto. ¿Qué dice el texto? Bautizaban a toda la familia, punto. Toda es toda. Si alguna persona pretende decirnos que los apóstoles no bautizaban a los bebés, tienen que demostrarnos que cuando la Biblia dice que bautizaban a toda la familia, no incluían a los bebés. Porque solamente limitándonos al texto, toda es toda la familia, querido hermano. Así es, no, y algo importante también, hermano, que justamente lo que tú citabas, Marcos 16, 15, 16 le está hablando primero a las personas que en muchas ocasiones no creían todavía en Jesucristo. Obviamente había que predicarles para que ellos creyeran y luego fueran bautizados. Y en Mateo 28, 19, de manera breve, ahí le están hablando a un pueblo más converso, a un pueblo, entonces por eso el mandamiento es claro. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Eso es importantísimo. Ahora, según lo que tú estás citando ahorita, y para ir avanzando, vamos a dar los textos bíblicos donde hablan acerca del bautismo de familias. Y para eso vamos a citar, queridísimo hermano Luis Lisboa, vamos a irnos a ver, un texto bíblico. A ver, vamos a citar Hechos 16, 31, 33. Hechos 16, para los que gusten ir anotando. Hechos 16, versículo 31 al 33. Dice lo siguiente. Y respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos, o todos los de su familia. ¿Qué opinas, hermano Luis, de este texto bíblico? O sea, es muy claro todo, ¿no? A ver, por simple lógica, toda la familia es toda la familia. Por simple lógica, en el siglo I, una familia tenía muchos niños. No es como hoy, donde hay familias con un niño, dos niños. No, señores, a ver, en el siglo I, las mujeres tenían 14 años, 15 años cuando se casaban, y ya tenían hijos. A los 16 ya tenía uno, algunas dos, tres, a los 18, a los 20, yo tenía 4, 5, 6 hijos. Entonces, a ver, las familias eran numerosas, y en toda familia habían, pero montones de niños en el siglo I. Pensar que cuando la Biblia dice que bautizaban a toda la familia, no había bebés en esa familia, es pensar con una mentalidad del siglo XXI muy moderna, ¿no? Por ejemplo, acá en Uruguay hay familias donde de repente puede existir un matrimonio que no tenga hijos, algo raro, pero al menos uno, al menos dos, se tiene. Pero imagínense en el siglo I, pensar que una familia no tenía hijos y que no había hijos, eso sí que es tonto. Y otra cosa, cuando la Biblia dice familia, no está hablando de una familia de un padre, una madre y hijos. Cuando la Biblia dice familia, está hablando de padre, madre, tíos, sobrinos, nietos,
¿Por qué? Porque la palabra que más se ajusta en ese texto, en el original, en el griego, tiene que ver más bien con la composición familiar de la época. Y la composición, la estructura parental familiar de la época, era familias compuestas por hermanos, tíos, primos, ¿verdad? Hijos, nietos. Básicamente cuando se bautizaban, muchas veces se bautizaban, pero montones de personas. Cuando dice familia se bautizaban los tíos, los primos, los nietos, todos se bautizaban, porque así era la estructura familiar de la época. Solamente hay que tomar un libro y empezar a leer la estructura parental de las familias del siglo I. Entonces, pensar que cuando la Biblia dice que bautizaban a toda la familia no habían niños, realmente eso sí que es aventurarse. Por estadística, por historia, por tradición, por arqueología. Es que es imposible, querido hermano. Mira, la arqueología te grita, sí, habían niños. La estructura parental familiar te grita, habían niños. La filología te grita, habían niños. La tradición de la iglesia te grita, habían niños. Entonces, decir que no había niños es una completa locura, porque es ir contra todas las evidencias, contra la arqueología, contra la filología, contra todo lo que tiene que ver con la estructura parental de la familia. Y la verdad, o sea, es más lógico pensar que sí había niños a que no, aparte porque el texto dice toda la familia y ya. Hermano Luis, voy a continuar con este siguiente texto bíblico, Hechos 16:14. Dice, una de ellas llamada Lidia, vendedora de púrpura natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios. Nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que yo soy fiel al Señor, venid y hospedad en mi casa. Entonces vamos a analizar esta parte, Hechos 16:15. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo. Entonces, pregunta, cuando dice el texto, ellos y los de su casa, ¿a qué se refiere, hermano Luis Lisboa? Según el contexto histórico, el contexto arqueológico, porque justamente lo que tú dices, una familia en el antiguo, en los pueblos antiguos, en el contexto histórico, sin hijos, yo creo que no era familia, así simple y sencillamente. No, a ver, acá yo veo personas que dicen, y si habían familias que no tenían hijos, es que la persona que dice que habían familias que no tenían hijos, está viendo la historia como si estuvieran en el siglo XXI, donde hay una casa con un... Claro, como si hubiera una casa con un papá, una mamá y punto, y ya. No, pero así no se componían las familias en el siglo I. Y menos cuando estamos hablando de judíos greco-romanos. Cuando nosotros hablamos de familias judías y judíos greco-romanos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de clanes. Eso era una familia, un clan, donde estaba el abuelo, la abuela, el tío, los tíos, las tías, las sobrinas, los sobrinos, los hermanos, los nietos. O sea, no era una familia de un papá, una mamá y que el abuelo vivía a 4 o 5 cuadras o en otro departamento o en otro estado. Eso es del siglo XXI, señores. En el siglo I no funciona así. Una familia en el siglo I era como un clan. Entonces, por supuesto que habían niños. ¿O ustedes creen que habían padres, tíos, sobrinos, primos y no habían niños? O sea, eso es imposible. Es que es imposible estadísticamente. Ahora, hay un hermano que pone aquí, pero ¿no les parece raro que se haga una doctrina de suposición? No, nosotros no suponemos. Nosotros tenemos la tradición de la iglesia, que tiene más de 2000 años. Y la tradición de la iglesia, que tiene 2000 años, nos dice que habían niños. Los que suponen que no habían niños son los que van contra la tradición de la iglesia. Nosotros no suponemos.
¿verdad? Porque nosotros tenemos una tradición. Hay algo también, hermano Luis, mire, yo lo digo de esta manera. A ver, la iglesia tiene más de 2000 años de existir y ha analizado cada uno de los puntos teológicos, históricos, arqueológicos, etcétera, etcétera. Pero ahora vienen los protestantes de 500, vamos a hablar de 500 años para acá, y vienen a querer decir que ellos tienen la verdad y que nosotros estamos suponiendo, o sea, es totalmente ilógico. El magisterio de la iglesia ha analizado cada uno de los puntos, los contextos históricos, que también es importante decirlo, porque primero nos vamos sobre la palabra todos, que encontramos en la prefiguración del bautismo. La palabra todos la volvemos a encontrar en Mateo 28, 19, y más adelante nos damos cuenta que los apóstoles están bautizando familias completas. O sea, ¿qué más podríamos decirle? Otro punto, hermano Luis, ¿cómo ve este argumento usted? Y las niñas, ¿cómo hacían para pertenecer al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? O sea, póngase a pensar nada más el argumento que están lanzando. ¿Cómo hacían las niñas en el Antiguo Testamento? O sea, ¿qué podemos decir a esto, hermano Luis, de verdad? Y eso, Claro, es que... y eso lo está escribiendo gente supuestamente preparada ahí abajo. Claro, es que realmente no tienen un buen manejo de cómo es que va avanzando todo lo que tiene que ver con la sacramentalidad, ¿no? Y el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, siempre, de alguna manera, la responsabilidad y la dependencia de la familia recaía en el hombre. Por ende, era el hombre el que tenía que circuncidarse. La mujer no se podía circuncidar, lógico, pero la mujer en el hombre, ¿verdad? En el hombre era representada en el hombre. El hombre era circuncidado, la mujer era representada en el hombre. El padre representaba a las hijas y luego que la mujer se casaba, era representada por el hombre que era circuncidado. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? La incorporación al pueblo de Dios ya es más amplia. ¿Por qué? Porque ya surge un cierto cambio, ¿verdad? Hay una amplitud, ¿verdad? Hay una amplitud y, bueno, aquí se incorpora a la mujer en el bautismo, ¿verdad? Ahora, hay ciertas cosas que a veces uno queda pensando, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, pero Jesucristo fue bautizado de adulto, ¿no? Dicen, Jesucristo fue bautizado de adulto. Ok, si nosotros vamos a tomar el bautismo de Jesús, ¿no? Como referencia, tendríamos que bautizarnos a los 30 años, ¿no? Porque Jesús se bautizó a los 30. Yo hago una pregunta, ¿por qué Jesús no se bautizó a los 18 cuando cumplió la mayoría de edad? ¿Acaso Jesucristo no tenía fe en el Padre? ¿O acaso Jesucristo no era creyente antes de los 30 años? O sea, Jesús empezó a creer a los 30, por eso se bautizó a los 30. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista empezó a bautizar a los 30 años? No, Juan el Bautista hacía mucho tiempo que bautizaba. ¿Por qué Jesucristo no buscó a Juan para bautizarse apenas Jesucristo ya empezó a desarrollar fe? O la comprensión como ser humano, ¿no? En su persona humana. ¿Por qué Jesucristo no buscó a Juan cuando tenía 15, 16, 12 años? Supongamos, 12 años. ¿Por qué esperó a los 30? Porque Juan, vamos a decirlo, porque Juan todavía no nacía. Simple y sencillamente. Exacto, mira, acá dicen, en Israel la mayoría de edad era a los 18, no, a los 12. Querido hermano, a los 12 años, el joven ya pasaba a ser mayor de edad, a los 12 años, cuando se confirmaba con la lectura de la Torá en el templo. No era los 18, era mucho antes. Ahora, Jesucristo primero se bautizó bajo el bautismo de Juan, pero el bautismo de Juan no era válido para la iglesia. ¿Sabían eso? Y acá viene otro tema que muchas veces lo desconocen. El bautismo de Juan el Bautista no es un bautismo cristiano. Por eso cuando los apóstoles, si ustedes leen el libro de Hechos, cuando Pedro fue a predicarles a unas personas griegas,
¿no? Eran judíos, pero que vivían en las zonas greco-romanas. Pedro dice, ¿y ustedes fueron bautizados? Ellos responden, sí, fuimos bautizados por el bautismo de Juan. ¿Qué hizo Pedro? Los volvió a bautizar. Los volvió a bautizar en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista no bautizaba en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Juan el Bautista no tenía un bautismo cristiano. Por ende, los apóstoles volvían a bautizar a todas las personas que habían sido bautizadas por el bautismo de Juan. Y eso lo van a encontrar allí en la Biblia. Para los apóstoles el bautismo de Juan no era un bautismo válido. Volvían a bautizar a las personas bautizadas en el bautismo de Juan. Porque el bautismo cristiano comienza con los apóstoles, después de la resurrección de Cristo. Ahí recién comienza el bautismo cristiano bajo la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Por ende, el bautismo de Jesucristo no es un bautismo de referencia. ¿Por qué? Porque no es un bautismo cristiano. No es un bautismo cristiano. El bautismo de Jesucristo es un bautismo de iniciación para la función sacerdotal y mesiánica de Jesucristo, que no tiene nada que ver con el bautismo cristiano como tal. Por supuesto, de alguna manera puede representar, ¿verdad?, la iniciación del cristiano, pero no es un bautismo cristiano como tal. Así es, hermano Luis. Hermanos, a los que tengo de moderadores, no silencien a nadie ni bloqueen a nadie si no está diciendo una grosería. Si está diciendo groserías, por supuesto, hay que silenciarlos. No vayan a bloquear a nadie, simplemente los pueden silenciar. Y si simplemente están comentando ilógicamente o erróneamente, déjenlos, no hay ningún problema, pueden comentar. Vamos a darles esa libertad. Bueno, el texto que citabas, hermano Luis, es Marcos 1:8. Dice, pues yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Significa sumergirse. Entonces, el texto, si lo citamos de la manera correcta, es: yo los sumerjo en agua, pero el que viene detrás de mí, al que no soy digno ni de desatarle las sandalias, los sumergirá en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nos dice Marcos 1:8. Entonces, hermano, voy a citar nuevamente Hechos 2:38 y voy a poner un pequeño ejemplo, a ver si los hermanos... Hermano, un segundo. Me gustaría leer el pasaje que cité, Hechos 19, capítulo 3 y 5. Acá tenemos otro ejemplo, pero acá tenemos a Pablo. Dice así: entonces dijo, Pablo, ¿no? ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Jesús que es el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ahora en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, básicamente, Pablo los volvió a bautizar, pero en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían sido bautizados en el nombre, o sea, habían sido bautizados por el bautismo de Juan, que no era un bautismo cristiano, necesitaban el bautismo cristiano, por eso Pablo los volvió a bautizar, pero ahora bajo la fórmula cristiana. Así que eso de que no, porque Jesucristo se bautizó a los 30, no es un buen argumento. Primero, porque tendríamos que bautizarnos todos a los 30. Segundo, porque tendríamos que bautizarnos bajo la fórmula del bautismo de Juan y no bajo el bautismo cristiano, entonces. Exacto. También es algo importante lo que acabas de citar, hermano, que aquí se está cumpliendo lo de Marcos 1:8, y también hay que aclarar que no es el bautismo con el nombre, es en el nombre. Con el nombre es como lo hacen los unicitarios, ¿verdad? Los unicistas. En el nombre es como lo enseña Jesús allá en Mateo 28:19,
¿Qué quiere decir en el nombre? Es como lo enseñó Jesús, simple y sencillamente. Eso vale la pena también aclararlo. Ahora voy a citar nuevamente Marcos 2:38. Dice, Pedro les contestó, convertidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús nuevamente, y recibiréis el don del Espíritu Santo, primero, para perdón de vuestros pecados, y segundo, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos. Hermano Luis Lisboa, yo tengo una niña que actualmente tiene 4 años, la bautizamos cuando tenía aproximadamente 1 año de edad, un poquito menos. Aquí en Hechos 2:38 y 39 dice, la promesa es para vuestros hijos. Pregunto, ¿esa niña que yo tengo es mi hija? No, sería ilógico, ¿no? Pensar que no está hablando de los hijos independientemente de la edad, ¿no? Ajá, ¿es hija o no es hija? ¿O hasta qué edad empieza a ser hija? ¿Hasta qué edad? Sí, exacto. Es que pasa que ellos van a tener que argumentar de que, bueno, que el texto dice que son hijos, pero no quiere decir que se le tenga que bautizar cuando son bebés, sino que hay que esperar que crezcan. Pero tendrían que darnos un texto que diga, no bauticen a niños, espere que crezcan, ¿no? A ver, no existe hermano tal, Luis, no sí, comprémonos la idea, comprémonos eso de que, bueno, los hijos, los niños no tienen pecado. Pongámoslo así, que todos somos herederos del pecado original, pero supongamos que no tengan ningún pecado. Hasta ahí la dejamos. Pero ¿qué pasa con el don del Espíritu Santo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo sí quise que mi hija recibiera el don del Espíritu Santo. Si los protestantes no quieren recibir ese don maravilloso, ese es su problema. Pero yo sí quise que mi hija recibiera el don del Espíritu Santo. 2. Mi esposa se bautizó a los 21 años de edad. ¿Por qué? Porque ella era protestante y se hizo católica. A los 21 años ella se bautizó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia bautiza a mi niña de 1 año, pero también bautiza a mi esposa con 21 años. Entonces, el bautismo es para familias. Adelante, hermano Luis. Claro, y otra cosa que es importantísimo es que cuando Pedro da esa cita, porque Pedro está citando la promesa del Antiguo Testamento, y Pedro va a citar a Joel. Y es interesante que cuando Pedro habla sobre el don del Espíritu Santo, la promesa de Joel dice que habla de los niños, que los niños tendrán sueños o cosas por el estilo, algo así. Yo sé que en el libro de Joel se habla de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque en la promesa de Joel se incluye a los niños. Y cuando Pedro les dice a ellos que por medio del bautismo van a recibir el don del Espíritu Santo, que es la promesa, ¿verdad? Y viene todo el tema también del Pentecostés, antes, y que tiene que ver todo el tema de Joel y las promesas de Dios. Entonces, si ya la promesa de Joel habla de los niños, ¿cómo es que entonces Pedro no está hablando de niños? Si Pedro justamente ya en el Pentecostés, en su primer predicación, Pedro en la primer predicación, él habla de la promesa de Joel. Después sale con el tema del bautismo y él dice, y esta promesa no es solamente para ustedes, también es para sus hijos, recordando justamente lo que dice la promesa de Joel, que habla sobre los niños. Entonces, ¿cómo es que no se incluye a los niños? Sí, justamente Pedro está hablando de la promesa que encontramos en la profecía de Joel. Hermano, pero aquí algo importante también que debemos de ya, para ir aterrizando con este tema, es que el bautismo tiene que ser, y esto ya es otro tema, pero nada más para dar una idea y para ir aterrizando, es que el bautismo tiene que ser en un río, porque así se bautizó Jesús. Entonces, lo que usted citaba anteriormente en Hechos, que el bautismo de Juan no es válido, ahora vemos en Marcos 1:8,
yo los bautizo en agua o con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces es importante también citar a Marcos 1:10. Al salir del agua, Jesús tuvo esta visión, los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre Él como paloma. Ahora, hermano, ¿cómo le hacemos aquí? Porque la iglesia, al principio sabemos históricamente que el bautismo se hacía de una manera distinta a los primeros siglos. Pero ¿cómo hacemos acá? Porque según el protestantismo nos dice que tiene que ser en un río o tiene que ser en el mar. Bueno, hoy en día ya lo hacen también en algunas albercas. Bueno, está claro que los protestantes no todos se apegan a eso de ser bautizado en un río. Generalmente son los pentecostales, tal vez alguna rama de los bautistas, pero casi todos ya tienen bautisterio. Lo que sí bautizan por inmersión la mayoría, ¿no? Menos las iglesias más antiguas, como presbiterianos, luteranos, que bautizan por aspersión. Ellos argumentan de que es por inmersión, apegándose supuestamente a la traducción de la palabra bautizo, ¿no? Pero en realidad la interpretación que ellos dan de la palabra bautizo está muy limitada, porque la palabra bautizo es una palabra griega que está compuesta por dos preposiciones. Por ejemplo, la primera sería bapto, que bapto sería remojar, empapar, bañar y sumergir también. Pero el punto es que no es no es el único significado sumergir de la palabra bapto. La palabra bapto puede significar sumergir, empapar, remojar, bañar. Ahora, una persona cuando se baña no necesariamente se sumerge. Una persona se arroja agua, más en el contexto de los primeros siglos, donde las personas se arrojaban agua. Sí, perfectamente podían ir a un arroyo, pero no necesariamente se sumergían, sino que empezaban a salpicarse agua. Por eso, ustedes van a ver que en la tradición, en los primeros dibujos que hicieron los primeros cristianos de antaño, dibujos que datan del siglo I, que se encontraron en las catacumbas, van a encontrar que se dibuja a Jesús, pero no sumergido, sino que hasta más o menos la altura de la cintura, la rodilla. Porque se supone que después con la mano le salpicaban agua, ¿verdad? Sí, Jesús se bautizó en un río, pero no necesariamente se sumergió. Le pudieron perfectamente arrojar agua con las manos, como están en los dibujos de las catacumbas, donde generalmente se dibuja a Jesús con las aguas hasta las rodillas o hasta la cintura. Ahora, el documento de la Didache, ¿no?, que data aproximadamente entre el año 70, 90, que se le atribuye a Bernabé, exacto, la Didache, habla de tres formas de bautismo, básicamente, ¿no? Dice, si no hay río, bauticen en fuentes, ¿no? Y si no hay fuentes, derramen agua sobre la cabeza 3 veces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese documento, a ver, Juan el Apóstol murió aproximadamente, se dice, que entre el año 100 y 110. Algunos dicen 105, otros 110. Entre el año 100 y 110 murió Juan el Apóstol, el último apóstol con vida, ¿no? Y la Didache es entre el año 70 y 90. Cuando se escribió la Didache, estaba vivo el apóstol Juan. Ahora, ¿por qué se escribe algo que en teoría iría contra las enseñanzas apostólicas según algunos? Es que no tiene sentido, señores. Y otra cosa que es para ir ya terminando, querido hermano, que estadísticamente es imposible que
que el paidobautismo y el bautismo por aspersión no haya sido practicado desde temprano, desde el comienzo de la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las herejías fueron denunciadas. Hay registro de todas las herejías que aparecieron. Si el paidobautismo fue una innovación y nunca se practicó antes, ¿por qué ningún padre de la iglesia escribió contra el paidobautismo como una enseñanza nueva? Estadísticamente, según las estadísticas, si el paidobautismo surgió en el siglo II, como muchos dicen, tendría que existir al menos algunas obras en donde alguien se opusiera al paidobautismo diciendo esto es nuevo, esto no se practicaba antes. Igual que el tema de la aspersión. ¿Por qué nadie escribió contra el bautismo por aspersión? Piénsenlo, pero solamente con la mente fría. Yo le pido a todos los hermanos que están escuchando, con la mente fría, piensen. San Agustín tiene un escrito donde denuncia aproximadamente 88 herejías. 88 tipos de herejías. Denuncia a los donatistas, denuncia a los montanistas, a los tertulianistas, denuncia a los arrianos, a los nestorianos. Bueno, aproximadamente 88 herejías menciona San Agustín. Todas las herejías fueron denunciadas. Todas las innovaciones que no se apegaban a la tradición de la iglesia fueron denunciadas. ¿Por qué no denunciaron el paidobautismo o el bautismo por inmersión, por aspersión? ¿No es interesante la pregunta? Así es, hermano, y voy a citar para que quede claro también lo que usted acaba de citar de la Didache. Dice: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primer punto. Dice, en agua viva. Si no tienen agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua tibia. Derrama 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 7 de la Didache. Ahora, hermanito, para ir aterrizando ya, quiero citar también esto que es importantísimo. Testimonio de la tradición respecto al bautismo de los niños. Así escribía San Irineo en el año 140 al 205. Dice: Jesucristo vino a salvar a todos los que por medio nacen de nuevo para Dios, infantes, niños, adolescentes, jóvenes y viejos. Este está en el libro de Contra las Herejías, libro 2, capítulo 22. Orígenes también en el año 180 al 255 afirmaba que el bautismo de los niños fue instituido por los apóstoles. Carta a los Romanos, libro 5, capítulo 9. El concilio de Cartago del año 253 ordenó que se bautizaran a los recién nacidos lo antes posible. Con relación a la manera de administrar el bautismo de la Didache o de la enseñanza de los 12 apóstoles, que se escribió contemporáneamente en el Nuevo Testamento, años 107 al 100 después de Jesucristo. Es lo que acabamos de citar, hermano Luis Lisboa. Me gustaría que abordáramos el siguiente tema, que es la fórmula del bautismo, ya de manera más amplia, en un siguiente programa. Si usted tiene la disposición, por supuesto. Yo le agradezco muchísimo, hermano, de verdad. Aquí tenemos lo que acabo de citar, es patrística y es lo que hacían los primeros cristianos católicos, por supuesto. Y que algún padre de la iglesia haya comentado lo contrario, que no, hasta el momento no he escuchado. El magisterio no se basa de un solo padre de la iglesia, se basa de todos, no de uno. Entonces, adelante, hermano Luis. Exacto. Me gustaría que volvieras a citar la primera cita, ¿verdad? De la data histórica, ¿no? ¿De qué año es esa cita? La primera. Sí, hermano. Lo que es respecto al bautismo de los niños, se escribía a San Irineo, años 140 al 205. Ok. 140 al 205, ¿ok? 140. Juan el Bautista murió en el año 105-110. Del año 105-110 aproximadamente al año 140 hay 30 años, ¿verdad? Ustedes saben que
si pasaron solamente 30 años, entonces quiere decir que habían hijos de personas que vivieron junto al apóstol Juan, que eran parte de la iglesia, hijos. Si yo voy a una iglesia, hoy por hoy, voy a una iglesia pentecostal que tiene 100 años, y le digo a una persona que su familia fue parte de esa iglesia históricamente, y le digo, mira, en esta iglesia enseñaban, yo qué sé, una doctrina fulana de tal, así, así, así. La persona me va a decir, no, eso es mentira, porque mi padre, mi abuelo, fueron parte de esta iglesia y ellos me cuentan que esa doctrina nunca se enseñó acá. Una tradición no se pierde en 20, 30, 40, 50 años. Entonces ustedes pónganse a pensar, ¿cómo es que un pastor de la iglesia, un presbítero de la iglesia, un obispo de la iglesia, escribe a 30 años de la muerte de Juan el Bautista sobre el bautismo de infantes, y hay personas que son hijos o nietos de personas que fueron colegas de Juan el Bautista y nadie se opone? Nadie dice, no, pará, mi abuelo conoció a Juan el Bautista, mi abuelo conoció a Bernabé, mi abuelo conoció a Pablo, mi abuelo conoció a Marcos. Y eso que vos decís del bautismo de infantes es mentira. Es mentira, porque mi padre fue compañero de Juan el Bautista, mi padre recibió doctrina del propio Juan el Bautista. ¿Cómo es que en el año 140 empiezan a hablar del bautismo de infantes y nadie se opone? Si es una enseñanza que recién comienza ahí. Es que, señores, es imposible, estadísticamente. Esto es un tema de lógica también. Estadísticamente es imposible que en una iglesia que ya tenía miles de miembros, que estaba esparcido por todas partes para el año 140, 150, al menos de los pueblos greco-romanos, es imposible que alguien empiece a hablar de un bautismo que nunca se practicó y que nadie se oponga. Eso es imposible. Así es. Ya para terminar, hermano Luis, voy a volver a citar para los hermanos que no estaban. Voy a citar de nuevo, respecto al bautismo de los niños, así escribía San Irineo, año 140-205. Jesucristo vino a salvar a todos los que por su medio nacen de nuevo para Dios, infantes, niños, adolescentes, jóvenes y viejos, eso está en el libro de contra los herejes, libro 2, capítulo 22. Orígenes, año 180 al 255, afirmaba que el bautismo de los niños fue instituido por los apóstoles. Carta a los Romanos, libro 5, capítulo 9. El concilio de Cartago del año 253 ordenó que se bautizaran a todos los recién nacidos. Entonces, hermanos, si esto lo hacían los apóstoles, si esto se enseña así, si lo enseña la iglesia a través de las Sagradas Escrituras, si tú no lo quieres creer, ese es tu problema. Pero nosotros lo estamos explicando, y el hermano Luis Lisboa, que le agradezco mucho que haya donado parte de su tiempo, porque yo sé que todos tenemos cosas que hacer. Hermano, yo vengo cansado igual de mi trabajo, pero amo la apologética y quiero seguir adelante y le agradezco su tiempo. Un pastor exprotestante explicando esto como una iglesia histórica bautiza bebés, hermanos. Esto es un regalo, esto es una maravilla. Yo le agradezco mucho, hermano Luis, de verdad, le agradezco muchísimo su tiempo. Nos ponemos de acuerdo para el siguiente programa. De verdad, muchas gracias y que Dios me lo bendiga, hermano. ¿Algo que quiera decir ya para terminar y para despedirnos? Amén. Muchas gracias, querido hermano. Sí, con gusto. Vos sabés que para mí es un placer. Yo sé que a veces tenemos un tema de horario, ¿no? Porque hay una diferencia horaria entre México y Uruguay. Y bueno, pero siempre para mí es un gusto poder participar, dialogar, conversar sobre estos temas tan interesantes, ¿no? Que, a ver, yo quiero que para los hermanos protestantes que están viendo, sepan que yo no estoy aquí en una especie de competencia a ver quién tiene la razón, a ver quién tiene la verdad. Simplemente quiero dar razones de mi fe, como el hermano quiere dar razón de su fe, ¿verdad? Para demostrar que nuestros argumentos no carecen de lógica, no carecen de fundamentos históricos, arqueológicos y teológicos, ¿verdad? Después cada persona decidirá qué creer delante de las evidencias. Pero siempre hay que tener una mente abierta también.
Y, bueno, poner todo sobre la mesa, analizar todas las posibles respuestas que existen y cuáles serían las más coherentes al respecto. Porque si no hay una disposición, en vano están discutiendo. Por ejemplo, los que están discutiendo, los que llevan la contraria, yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿existe la posibilidad de que estén equivocados, sí o no? Si me responden que no, entonces están teniendo un debate infructífero. ¿Por qué? Porque no se puede mantener un debate ni una discusión si estamos cerrados a la posibilidad de que estemos equivocados. ¿Por qué creen que yo me hice católico? O el hermano que también se hizo católico. Porque éramos personas que tuvimos la mente cerrada y dijimos, no, lo que yo creo es la verdad absoluta y se terminó. No, llegó un momento que tenemos que poner todo sobre la mesa y estar abiertos. Y si nosotros, de alguna manera, reconocemos que existe la posibilidad de estar equivocados y nos encontramos con evidencias que al final terminan confirmando que estamos equivocados, tenemos que dar ese paso por amor a la verdad. Porque acá lo importante no es ni ser protestante ni ser católico. Lo importante es estar del lado de Cristo. Y si estar del lado de Cristo, querido hermano protestante, te hace ser católico, entonces, sé católico. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Esto no es como un partido político donde con tal de defender el partido político voy a defender lo indefendible. No, nosotros estamos en busca de una verdad que sobrepasa, ¿verdad?, nuestros propios criterios y que muchas veces nos desafía. Yo, por ejemplo, le tenía un gran amor al protestantismo. Pero ¿qué está por encima? ¿El amor al protestantismo o el amor a la verdad? Si yo por amor al protestantismo rechazo lo que para mí ahora es una verdad, entonces en vano soy protestante. ¿Cómo puedo seguir siendo protestante y por otra parte rechazar lo que para mí ahora es la verdad? Para eso ni soy ni protestante ni católico y reniego de la fe. Porque por encima de todo está Dios. Por encima del protestantismo, por encima, incluso, viéndolo de una postura de un tercero, ¿no? De una postura neutral. Dios está por encima del catolicismo y del protestantismo. Por supuesto que desde la posición de un católico, Dios no está en contra del catolicismo porque Dios fundó el catolicismo, ¿verdad? De hecho, es la palabra adecuada para hablar de una iglesia universal. De eso es lo que quiere decir iglesia católica, la iglesia que está en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios estableció una iglesia universal, una iglesia que llegue a todas partes. Entonces, por supuesto que Dios no puede estar en contra de la iglesia católica, porque la iglesia católica es justamente la universalidad de la gracia de Dios por medio de la iglesia que Dios estableció para que llegue salvación a todos los confines de la tierra. Pero aún así, siempre, queridos amigos, tengan a Dios por encima de todo y estén abiertos incluso a desafiar sus propias creencias. Si no, podríamos estar más bien en un fanatismo que por amor a una verdad. Simplemente esa reflexión para terminar, querido hermano. Bendiciones a todos, muchas gracias por participar. No te vayas, hermano Luis. Muchas gracias, hermanos. Los que no siguen al hermano Luis, síganlo. Por favor, se los pido, sigan al hermano Luis. Y hermano Luis, te quiero compartir algo que me hizo aquí rodar un poquito de lágrimas, porque es primera vez que veo a mi mamita aquí en el chat y que ella ha comentado. Mi madre fue protestante por muchos años y gracias, mamita, gracias por abrirnos los ojos. Gracias a ti también, papá, que sé que también creo que estás escuchando. Gracias, padre, por darnos esta enseñanza. Mi papá igual es apologista de la iglesia, ya él está más cansado, ya no hace estos programas en vivos y ese tipo de cosas, pero ahí está mi papá, defendió muchísimo tiempo su fe. Él fue una persona de los que se daban debates en vivo con los protestantes, así cara a cara, y de verdad lo admiro muchísimo al padre. Él fue el que me regaló esta Biblia, una Biblia muy antigua, que les comparto, la Sagrada Biblia. Ya está, miren, hasta las hojitas le están cayendo y todo eso. Pero gracias, papá, gracias, mamá.
por las enseñanzas que nos han dado, gracias por el buen ejemplo, porque por ustedes igual estamos aquí siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por inculcarnos la fe. Gracias, Madre, te amo muchísimo. Gracias, hermano Luis. Bien, qué bueno, qué bueno. Me alegro contigo, querido hermano. Y bueno, saludos para tu mamá, saludos para toda tu familia, querido hermano. Y bueno, fuerza para todos aquellos que están batallando por la familia. Oremos también, ¿verdad? Por la familia, ¿eh? Oremos por la familia, que creo que no hay nada más bonito que ver una familia cristiana con principios y valores cristianos, ¿no? Así que bueno, oremos por la familia, queridos hermanos. Bendiciones a todos. Gracias hermano Luis, que Dios te bendiga. Gracias, hermanitos, me despido, que Dios me los bendiga. Gracias por estar acá, gracias por compartir el en vivo, gracias por ponerle atención a nuestros temas, y de verdad para mí es un privilegio el haber tenido acá a nuestro hermano Luis Lisboa. Bendiciones para todos, que tengan una maravillosa noche y que Dios me los bendiga. Y me despido con esto: que viva nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Gracias, hermano Luis, estamos en contacto.